Saludos, yo soy BadgerBeats y bienvenidos a Sonidos Hip Hop. En el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis en profundidad de mis nuevos monitores de estudio, los IF Audio SC305. Hace una semana ya publicamos en este canal un vídeo hablando un poco sobre la marca IF Audio y mis primeras impresiones sobre los SC305. Te lo dejo por aquí por si todavía no lo has visto, pues yo creo que es bastante interesante y estaría guay que le echaseis un ojo antes de ver este vídeo. Y en este vídeo, en esta ocasión, voy a daros una review bastante en profundidad de estos monitores, os voy a contar todas sus características y os voy a contar qué me parecen después de todas esta semana trabajando con ellos. En primer lugar, os voy a enseñar rápidamente el unboxing de este producto para que veáis cómo está embalado y cuáles son todos los componentes que trae la caja, que me parece que es interesante para cualquier persona que vaya a comprarse este producto. Al abrir la caja, lo primero que nos encontramos es un manual más la garantía de los monitores y un protector metálico para el tweeter. Esto lo veremos más adelante. Tenemos también el cable de corriente, destapamos la parte superior de PortExpand y aquí tenemos el altavoz perfectamente embalado. Le quitamos esta funda protectora y listo. Ya tenemos fuera el altavoz con todos los complementos. Ok, visto el unboxing, vamos primero con las medidas que tiene el monitor, que yo creo que es algo que deberíais tener en cuenta. El monitor mide 425 milímetros de ancho por 180 de alto y por 250 milímetros de fondo. Y esto es interesante que lo sepáis porque no son monitores cualquiera. Normalmente los monitores que tenemos en la mesa son monitores de 2 vías que ocupan un espacio pequeñito y podemos ponerlo en una mesa junto con la pantalla con la que estemos trabajando en nuestro ordenador. En este caso son monitores bastante más anchos y si lo compráis tenéis que tener en cuenta que quizá no os quepa en la mesa junto con la pantalla. Yo de hecho me he tenido que comprar 2 soportes de monitores aparte porque con la pantalla que tengo de 27 pulgadas no me entran los 2 monitores y la pantalla en la repisa superior de la mesa. No es algo malo, simplemente es algo que deberíais tener en cuenta si queréis tener monitores de 3 vías. Y otro dato interesante es que cada monitor pesa 8,5 kilos. Por la parte de delante, como podéis comprobar, se trata de un monitor de 3 vías. Normalmente los monitores que se ven en los home studio son monitores de 2 vías, es decir, un tweeter para los agudos y un woofer para los graves. En este caso se trata de un monitor de 3 vías, significa que tenemos un woofer para las frecuencias graves, otro woofer para las frecuencias medias y el tweeter, que es el que está en el medio, para las frecuencias agudas. Una cosa que me encanta de este frontal es el tweeter de cinta Air Motion Transformer, que en este caso para los monitores IF Audio nos dicen que han abierto un poquito más las rendijas para un mejor rendimiento del sonido. Y como veíamos en el unboxing, disponemos de un protector para el tweeter que podemos colocar y así protegerlo un poquito más. Un dato interesante de estos monitores de 3 vías es que los woofers son de 5 pulgadas. Normalmente los monitores de 3 vías son de 6 pulgadas en adelante. Hay muy pocos fabricantes que se atrevan a sacar monitores de 3 vías y 5 pulgadas. Dejadme en los comentarios si conocéis algún otro monitor de 3 vías y 5 pulgadas porque yo no lo he encontrado. Los únicos que creo que existen son los monitores IF Audio de 5 pulgadas. Destaco esto de los woofers de 5 pulgadas porque creo que es un avance muy grande para todos aquellos que tenemos habitaciones pequeñas. Normalmente la gente que tiene habitaciones pequeñas, salas pequeñas para tener monitores, no se plantean en ningún momento coger unos monitores de 3 vías por el simple hecho de que los monitores de 3 vías pues son de 6 pulgadas en adelante y para eso necesitarías una habitación un poquito más grande para poder aprovechar todo ese tamaño de woofer. Gracias a que estos monitores tienen los woofers de 5 pulgadas, aquellos que tenemos habitaciones un poquito más pequeñas pues podemos plantearnos la compra de estos monitores y poder aprovechar así las 3 vías que nos ofrece este monitor. En la parte de delante, aparte de los woofers y el tweeter, también tenemos un knob con el que podemos manejar todo el sonido del monitor. No solo podemos manejar el volumen, sino que también podemos subirlo, bajarle los graves, subirlo, bajarle los agudos. Incluso podemos quitar alguna resonancia procedente del escritorio donde estamos colocando el monitor y me parece muy interesante que todo esto lo podemos hacer desde la parte delantera del monitor. En la mayoría de los monitores, toda esta personalización del sonido la tenemos que hacer desde la parte de detrás del monitor, que me parece un poco engorroso tener que levantarte e ir a la parte de detrás del monitor para hacer todo eso. Aquí en IF Audio, en todos sus monitores, todo eso se regula desde la parte de delante. Por los lados no hay nada, por arriba y por abajo no hay nada y por la parte de detrás tenemos una entrada XLR balanceada, una entrada RCA no balanceada. Yo evidentemente los tengo conectados por la entrada XLR balanceada con unos cables cordial bastante buenos. Aquí cerca de los conectores tenemos un apartado con 3 pequeñas pestañas y esto sirve para bloquear o desbloquear la
la personalización que nosotros hagamos del sonido. Es decir, las primeras dos pestañas se refieren a si nosotros queremos bloquear el volumen que hemos establecido en el monitor o si queremos bloquear toda esa personalización de subida de graves, subida de agudos que hayamos hecho en el monitor. Y en la tercera pestañita lo que le estamos diciendo al monitor es qué woofer es el que queremos que reproduzca las frecuencias graves. IF Audio nos recomienda en su manual que el woofer que reproduzca las frecuencias graves siempre sea el woofer que está más al exterior. Entonces, en el woofer de la derecha estableceremos que el woofer de las frecuencias graves sea el de la derecha y en el monitor de la izquierda estableceremos que el woofer de las frecuencias graves sea el de la izquierda. Bueno, pues con esta tercera pestañita le podemos indicar cuál es el woofer que queremos que haga una función u otra. Si seguimos hacia el otro extremo del altavoz, tenemos un pequeño switch para cambiar el voltaje del monitor de estudio. Por ejemplo, en España lo dejaríamos en 230, pero si nos vamos a cualquier país de América es muy probable que tengamos que establecer un voltaje inferior. Más abajo tenemos el interruptor para encender y apagar el monitor, el conector para meter el cable de la red eléctrica y a izquierda y derecha tenemos las salidas de aire del altavoz. En este caso IF Audio ha decidido colocar las salidas de aire detrás de una manera muy disimulada y con los bordes redondeados, de manera que se produzcan las menos resonancias posibles a la hora de emitir el sonido. Y listo, eso es todo por la parte de delante y de detrás del monitor y ahora os voy a dar algunas especificaciones técnicas de estos IF Audio SC305. El monitor tiene una respuesta de frecuencias desde 50 Hz hasta 21.000 Hz, pues yo creo que es más que suficiente para el oído humano. Evidentemente, si queréis aprovechar un poquito más el rango de frecuencia grave, pues tendréis que acudir a unos audífonos o tendréis que acudir a un sistema de 2 monitores más subgraves, pero por lo menos a mí personalmente con la música que hago me parece que no es necesario. En este rango de frecuencias de 50 a 21.000 Hz, el reparto que se hace en este monitor es que un woofer reproduce desde 50 hasta 350 Hz, el otro woofer va a reproducir entre 350 y 2800 Hz y el tweeter va a reproducir de 2800 Hz hasta el final del rango de frecuencias. Con estos tres elementos, los dos woofers más el tweeter, tenemos 3 amplificadores cada uno de 50 vatios arrojando una potencia total de 150 vatios por cada monitor. Y una de las cosas más interesantes de este monitor es que está controlado por DSP, es decir, la señal que le llega al monitor es una señal analógica. Dentro del monitor la señal se convierte a digital y es ahí donde nosotros podemos hacer la personalización del sonido, podemos subir o bajar los graves, subir o bajar los agudos, quitar alguna resonancia, todo eso se hace en digital gracias al knob que tenemos delante y luego esta señal se vuelve a convertir a analógica siendo lanzada por los woofers y por el tweeter y llegando a nuestros oídos. Y ya que estamos hablando de esto de subir o bajar frecuencias del monitor, os voy a explicar por qué alguien querría hacer eso. A ver, por lo general un monitor de estudio tiene mucho que ver con la acústica de la sala donde se encuentre. Entonces, aunque tengamos un monitor de estudio muy premium y que arroje una frecuencia muy plana, si estamos en una habitación que no está muy bien acondicionada, lo que va a pasar es que los monitores nos van a resultar que están pasados de graves o que les faltan graves. También nos va a pasar que creemos que pueden estar pasados de agudos o que les falta agudos e incluso pues alguna resonancia que haya por ahí que nos moleste. Entonces, dependiendo de la acústica de nuestra sala, nosotros querríamos modificar un poco los graves o los agudos del monitor para que nos arrojen una frecuencia lo más plana posible. Y es por ello por lo que la mayoría de los monitores profesionales nos ofrecen una pequeña personalización de los graves y los agudos del monitor. Como os he dicho al principio, la mayoría de los monitores para hacer todos estos ajustes tenemos que acudir a la parte de detrás del monitor. Pero en IF Audio lo hacemos desde delante, desde este knob que tenemos aquí. El tacto del knob es impresionante, muy preciso, con muy buenos materiales y a través de una serie de toques podemos acceder a todo lo que es la personalización del sonido. Como he dicho a lo largo de todo el vídeo, podemos hacer una pequeña personalización subiéndole los graves o bajándoselos, subiendo los agudos o bajándoselos e incluso también quitando una pequeña resonancia que se produce al colocar el monitor encima de nuestra mesa de estudio. Cuando nosotros colocamos el monitor encima de la mesa de estudio y reproducimos audio, ese audio choca con la mesa de estudio y entonces nos está entregando unas frecuencias en un rango determinado que pueden ser molestas. Pues entonces hasta eso podemos quitar en los monitores SC305. Y como vimos en la parte de detrás del monitor, si tenemos alguna configuración que nos guste y queramos que no se modifique nunca más, podemos bloquearla y dejarla así, ya estamos seguros de que siempre los monitores van a sonar de la misma forma. Si queréis saber un poquito más sobre todo esto de la personalización del sonido en los monitores IF Audio, os recomiendo acudir al manual de usuario de los monitores. Ahí explican muy bien todo lo que tiene que ver con el knob, hay bastantes páginas hablando sobre eso y te representan incluso un rango de frecuencia
frecuencia para que tú sepas exactamente qué es lo que está sucediendo cuando tú estás tocando el knob para personalizar el sonido del monitor. Estas son todas las especificaciones técnicas de los SC305 y ahora os voy a contar qué me han parecido a mí estos monitores después de estar trabajando con ellos estas semanas. La verdad es que yo pensaba que me iba a costar más acostumbrarme a estos monitores veniendo de unos monitores de gama media baja de 2 vías, pero la verdad es que ha sido un proceso mucho más rápido de lo que yo pensaba. El sonido que arrojan estos monitores es súper plano, muy natural, muy cómodo, invita muchísimo a estar con estos monitores durante muchas horas sin que se acumule toda esa fatiga auditiva, y la verdad es que estoy muy contento con el rendimiento de estos monitores. El rollo de tener 3 vías también me ha sido bastante rápido acostumbrarme. Yo pensaba que iba a tardar más en pillarle el rollo a esto de tener unos monitores con unas frecuencias bastante más separadas. Afuera tenemos los woofers que reproducen las frecuencias graves y eso está guay en el sentido de que te crea como un colchón de graves y tú simplemente le tienes que poner atención a el volumen en ese sentido, y después controlas un poquito más todo lo que son las frecuencias medias y agudas con el woofer de dentro y el tweeter. Siento que gracias a esta distribución como que he ganado un poquito más en todo lo que es la percepción de volúmenes, pero sobre todo la percepción del estéreo. Creo que ahora soy un poquito más consciente de cómo están colocados los sonidos de mis mezclas y de mis producciones en el rango estéreo de lo que es toda la canción y todo el beat. Y eso me parece genial, porque creo que con los auriculares era algo que me faltaba y la verdad que con estos monitores tengo una percepción muchísimo más clara de todo eso. Y eso que todavía no tenemos acondicionada esta habitación al 100%. En el momento en que pongamos los paneles para las primeras reflexiones y trampas de graves y todo eso, van a sonar todavía mejor. Así que muy contento con ellos. Cuando hago review de monitores hay siempre gente que me pide en los comentarios que le dé al play para que escuchéis cómo se escuchan los monitores, y yo lo veo un poco ridículo en el sentido de que si le doy al play a una canción o a un instrumental, el audio que va a salir de los monitores lo va a recoger este micro, después va a ser procesado, va a ser subido a YouTube y vosotros vais a reproducir el audio recogido por este micro por vuestros auriculares o monitores, y la percepción que vais a tener no tiene totalmente nada de sentido con la que estoy teniendo yo enfrente de los monitores. Así que la verdad es que no le veo sentido hacer eso. Si queréis saber de verdad cómo suenan estos monitores, pues tendréis que poneros delante de unos, no hay otra. Id a una tienda que lo tengan de muestra o que lo tengan de exposición y pedirle a la persona que está allí encargada que os deje probar los monitores, porque es la única forma de saber 100% cómo suenan estos monitores. Pero ya os digo que si os pilláis estos monitores sin escucharlos no os vais a arrepentir nada, porque suenan impresionantes. Y por si teníais pensado comprar unos monitores de 3 vías y creéis que los SC305 se os quedan cortos, podéis ir a por los SC307, que son los mismos monitores pero con un woofer de 7 pulgadas, 6,5 creo recordar. Son monitores un poquito más grandes que estos y creo que se pueden aprovechar mejor en salas un poquito más grandes, así que tenéis las dos opciones por si queréis monitores de 3 vías de IF Audio. Nada más por mi parte, ese es todo el análisis. Creo que ya os he contado todo del monitor, pero si creéis que me he dejado algo en el tintero podéis dejarlo en los comentarios y os responderé encantado. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho todavía, porque seguiremos haciendo análisis de productos que me vayan mandando. 1.000.000 de gracias a IF Audio por mandarme los monitores y hacer posible este vídeo, y nosotros nos vemos en la próxima aquí en Sonidos Hip Hop. ¡Chao!